decirte que el sistema está mal, te diría que hay que abolirlo, que destruirlo. Me parece que es un sistema decadente, agotado. La libertad, la libre competencia fue lo que llevó a las empresas a crear lo que se creó hoy en día, que es un sistema hiperabundante. Una familia de clase media tiene mejor acceso a educación, calidad de vida, seguridad, salud, que Rockefeller hace 100 años, que era el hombre más rico del mundo. Y eso es gracias al capitalismo. Es algo que solamente le conviene a las personas que tienen el poder. Pero si un libertario te invita a salir, ¿vos qué le decís? A votar cada 4 años para elegir marionetas de grandes grupos económicos, de monopolios, para mí la salida siempre va a ser colectiva y de organización. Aixa, muchas gracias por estar acá. Me encanta que seas la primera invitada a mi podcast. Nosotros nos conocimos entrando a un reality, en una balsa, cuando éramos 2 personas que teníamos una mochila, poca ropa. Nos conocimos, conectamos en muchas cosas y tenía ganas de charlar con vos, conocerte más cómo es tu vida, siendo que después nos fuimos dando cuenta que en nuestra vida afuera éramos muy diferentes y probablemente nunca nos hubiésemos acercado tanto. Y quiero conocerte no para debatir, sino que conocer tus opiniones de la vida y cómo vos pensás. Me parece súper interesante eso. Yo me acuerdo que en tu presentación de Survivor vos dijiste algo que me llamó la atención. Hay algo en el sistema, en la sociedad, que está mal. ¿A qué te referís con eso? Bueno, primero gracias por invitarme. Volviendo a cómo nos conocimos, creo que en Survivor lo que marca entre nosotros es que en igualdad de condiciones nos podemos llevar bien y después en la vida, donde las condiciones son otras, no. Y sobre mi presentación dije que el sistema estaba mal, que fue lo más sutil que pude decir y que el ser humano estaba para otra cosa. Digo lo más sutil porque para mí, más que decirte que el sistema está mal, te diría que hay que abolirlo, que destruirlo. Me parece que es un sistema decadente, agotado, que genera extremos de miseria muy grandes, miserias como la guerra, como pandemias, como muertes por hambrunas, la destrucción, total de la naturaleza. Todo eso hace que para mí sea un sistema inviable y que no es potable para la humanidad y que el ser humano realmente está para otra cosa, para otro estilo de vida. ¿Cómo es el estilo de vida que vos te imaginás? Creo que particularmente en este formato de sociedad o en esta estructura social, el ser humano no termina de explotar todas sus capacidades, ¿no? Como que a nivel intelectual no puede desarrollar del todo esa habilidad intelectual, esa inteligencia o esa creatividad. Yo vengo particularmente del arte y defiendo mucho el desarrollo creativo de las personas, que creo que es infinita esa capacidad, como también es infinita la capacidad intelectual, pero en este sistema es como que se atrofia de alguna manera, porque el común de la gente está entre 8, 10, 12 horas en un lugar encerrada, en donde su rutina es esa, después se trata de descansar, ¿no? Llegar a tu casa, comer, irte a dormir, termina tu día, mañana empieza y volvés al mismo círculo, y capaz no podés poner la cabeza en otro tipo de actividades o en otro tipo de desarrollos, porque probablemente en ese mismo trabajo estás por una necesidad, ¿no? Generalmente la gente toma lo que le llega, lo que les llega, muy pocas veces eligen realmente el trabajo, o mismo la persona que se recibió de una carrera, por ejemplo, y sí está trabajando lo que le gusta, también en esa propia actividad se encuentra alienado porque está en una actividad repetitiva, mecánica. Si estás 5 o 10 años en un lugar trabajando, por ejemplo, todo lo que tenías para aprender o todo lo que te podía ofrecer ese lugar ya lo agotaste. Después es una repetición constante. ¿Vos sentís que te pasó eso? Vos, por un lado, sos artista circense y sentís que, en cierta forma, la sociedad o la vida no te dejó vos, o no te deja, por lo menos en este momento, explayar esa creatividad que tenés. ¿Cómo fue de qué laburaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo es tu vida? Lo pienso por mí, pero también lo pienso siempre por las personas con las que me rodeé y que siento que
una autorreferencia en realidad es una Vos ves un patrón, generalidad. pero igual me interesa Es un saber... patrón, sí. Y ser artista también es una particularidad. A mí me pasó que siempre tuve que agarrar trabajos que no tenían nada que ver con lo artístico, solamente para sostenerme o para sobrevivir y a la par tener actividades ¿Qué trabajos tuviste? artísticas. Trabajé mucho en salud, empleos administrativos, he trabajado en limpieza, he trabajado en loterías, he trabajado de peinadora, o sea, he hecho muchas cosas, todas distintas, aleatorias, porque obviamente al estar en trabajos que no tienen que ver con lo que a vos te gusta, tiene un plazo de agotamiento todo eso. Pero siempre tuve que hacerlo para, bueno, subsistir y a la par hacerlo artístico, que es bastante complicado para el artista poder sustentarse de eso. Es un rubro bastante complicado. El mío tiene que ver con lo circense, lo escénico, la danza y el teatro, pero creo que en todos los rubros artísticos... O sea, básicamente no te alcanza con lo que a vos te gusta, que es el arte, el circo. Es que es muy difícil generar... generalmente tenés que estar de forma independiente, autogestionando tus proyectos artísticos. De hecho, en la comunidad artística funciona mucho eso, la autogestión. Después si aparecen otras instituciones como estatales o privadas, es como que son muy pocos los proyectos selectos que pueden entrar a eso. Entonces, el artista también tiene eso, está todo el tiempo en una búsqueda de nuevos proyectos, no tiene un trabajo estable, te pone en una rueda bastante complicada y de pelearla y de moverte. Y por eso vos decís que el sistema está mal, es como que vos sentís que la culpa de todo eso es el sistema. ¿Vos viste en Survivor, viste una oportunidad de cambiar eso en tu vida, digamos? En principio no lo vi como una oportunidad de cambio de vida, sino que me atrapó lo que implicaba la experiencia en sí, como desafío. Otra de las cosas en las que yo hablaba en mi presentación es que a mí me gusta la incomodidad, ¿no? Como no quedarme quieta en algo o quedarme con lo fácil, sino ir buscando esa incomodidad, y Survivor me parecía que era algo que literalmente te ponía un límite. Tenías que irte a algo que no lo vivís en tu vida cotidiana, y como motor generalmente busco ese tipo de cosas, y Survivor era una. Obviamente que después de vivirlo, de saber lo que representa Survivor, entiendo que es una oportunidad por la visibilidad, por la exposición y demás. Sí, más allá de eso, es parte de este mismo sistema que te da a vos una oportunidad. Yo me acuerdo que nosotros nos peleamos en Twitter y vos me bloqueaste porque yo retuiteé un tweet de Galperín donde hablaba cómo los países socialistas o que tienen políticas socialistas decrecían en su nivel económico y digamos lo que fue el capitalismo, la libertad, la libre competencia fue lo que llevó a las empresas a crear lo que se creó hoy en día, que es un sistema hiperabundante. Yo siempre digo que hoy una familia clase media tiene mejor acceso a educación, calidad de vida, seguridad, salud, que Rockefeller hace 100 años, que era el hombre más rico del mundo. Y eso es gracias al capitalismo. Vos siempre decís, ¿vos te considerás socialista? Sí, yo me considero socialista. Me acuerdo de ese tuit y para mí había dos errores. Primero, que no estaba de acuerdo con ese gráfico. No sé si era por Producto Bruto Interno de cada país que se mostraba el ascenso o qué era, pero para mí ese gráfico no representa la real calidad de vida de las personas o representa un bienestar, porque si uno entra en la materialidad o en algo más concreto de cómo están viviendo las personas, ese gráfico no lo representa. Eso por un lado. Por el otro, hay una gran tergiversación de lo que es el socialismo. Muchas veces se confunde, o creo que igual es intencional, que no es una confusión accidental, de que cuando hay países que son o gobiernos más populistas, más nacionalistas, más progresistas, se los tilda de socialistas. El socialismo no tiene nada que ver con eso. ¿Y qué es entonces el socialismo? De hecho, se nombran muchas experiencias que tampoco se han consolidado en su totalidad como estados obreros o socialistas, como puede ser
lo que más te nombran es Cuba, China, Rusia. Todos esos procesos nunca llegaron realmente a lo que por lo menos propone el socialismo, en donde hay un Estado obrero, democrático, donde los medios de producción se socializan. Entonces esos países, por ejemplo, lo que terminó pasando es que un Estado se burocratiza y termina haciendo uso de ese Estado para beneficio propio, ¿no? Se genera como una casta o una oligarquía, como en Rusia. Pero el socialismo no es eso. Sí, pero yo creo que todos, cuando somos jóvenes, creemos en que la igualdad es el sistema más justo de todos. Una vez que vamos creciendo nos damos cuenta que eso es inviable. O sea, todos los sistemas requieren a personas que controlen, monitoreen, a gobiernos, y cuando se interponen en el medio las personas, le das poder a esa gente, el poder corrompe y se genera lo que es la corrupción. Por eso es que sistemas que dijeron vamos a darle la igualdad a todo el mundo terminaron haciendo pobres a todo el mundo, básicamente. Y esas personas que decían esas cosas terminaron haciéndose ricos. Entonces, a la hora de ver la realidad, yo digo, el socialismo está buenísimo, suena re lindo cuando decís igualdad para todos, pero no es practicable en la realidad, no funciona, es utópico, porque hay personas en el medio. Yo creo que si vos decís que uno arranca generalmente en su juventud con una idea más revolucionaria o más radical y después eso se apaga, porque hay un problema en realidad, como esto que yo te digo de que siempre hay un intento de confundir, decirte no, el socialismo es esto, es esta porquería, y así hay un montón de discursos de las clases dominantes que obviamente le conviene que vos pienses que este es el único sistema posible y que la única forma de organización social que existe es esta, pero no es así. A lo largo de la historia, el ser humano cambió, fue pasando por distintos sistemas sociales. Qué sé yo, en la Edad Media un campesino ni en pedo seguro se imaginaba esta sociedad, te iba a decir imposible, no sé, mujeres decidiendo la democracia hace 300 años también era impensable. Y así creo que estancarse en que no hay forma de organizarse de otra forma como sociedad es algo que solamente le conviene a las personas que tienen el poder en la actualidad. Pero vos estás negando el capitalismo, siendo que llevó a una sociedad hiper próspera. Antes vos tenías el 1% de las personas tiene una calidad de vida y ahora estamos hablando de que casi que el hambre es estructural en el mundo. O sea, tenemos un nivel de abundancia que no existió nunca en la historia de la humanidad. Un nivel de tecnología, de creación, de empresas. O sea, no me entra en la cabeza que alguien niegue que el capitalismo fue lo mejor que le pasó a la humanidad. Creo que el capitalismo cuando aparece para revolucionar un montón de cosas, ¿no? Cuando aparece la burguesía viene a revolucionar todo el sistema social y se generan otras clases y otro tipo de producción. Y el capitalismo obviamente que desarrolló un nivel de tecnología y de forma de producción y de calidad de vida, pero ese ciclo ya lo cumplió y para mí entró en una etapa en la que ya no tiene más que ofrecerle a la humanidad y que de hecho es bastante contradictorio. Esto que vos decís del avance en la calidad de vida o el bienestar, para mí es un sistema contradictorio cuando ves que se produce alimento, esos alimentos se tiran y a la vez tenés gente que muere de hambre. Sí, es verdad, o sea, para que te por ende, hay un gran desarrollo tecnológico y yo creo que el desarrollo tecnológico puede descubrir cosas infinitas para el ser humano, pero muchas veces está focalizado en cosas como la guerra, por ejemplo, ¿no? Mandar drones a tirar fusiles, en vez de descubrir otro tipo de inventos que tengan que ver con el bienestar de la sociedad. Hay algo de que todo el tiempo se pone las cosas al beneficio de un lucro o de una ganancia, pero no tiene que ver con el interés general de una población o de la humanidad en sí. Eso lo que diría resumidamente. Sí, o sea, por ejemplo, en Argentina produce alimentos para 300 millones de personas y sin embargo hay gente que se muere de hambre. Claro, y somos Argentina 45 millones de personas. Es un país que tiene todo y a la vez es un país subdesarrollado. O sea, a nivel recurso de tierra, de naturaleza, tiene un montón de cosas y podría ser muy enriquecida, pero después tenés millones de pobres en este país, ¿entendés? Entonces, un sistema que tiene ese nivel de contradicción, para mí, no es aceptable. Vos siempre hablás de la revolución. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Qué es la revolución? Hoy en día la revolución
que implicaría terminar con el capitalismo, sería instaurar otro tipo de sistema, otro tipo de organización social, la que yo pienso que es la mejor para la humanidad y para la clase trabajadora porque es la clase mayoritaria, es el socialismo. Puede tener otro nombre igual. Yo creo que en algún momento inevitablemente la humanidad va a avanzar otro tipo de organización social, porque esto en algún punto va a ser insostenible, ¿no? Siempre hay crisis muy grandes y desastres muy grandes en la humanidad. En algún momento eso va a decantar, o sea, va a implosionar todo y va a terminar en otro sistema social. Puede que no se llame socialismo, pero yo creo que es socialismo. A ver si se entiende, como que le puedes cambiar el nombre, ¿no? Pero la idea de la revolución es cambiar el orden social y las relaciones sociales en un sistema de producción determinado. El socialismo obviamente que no es solo decir, bueno, el objetivo último es la revolución, vemos cómo llegamos a eso. No, trata de organizar, de entender que hay que hacer un trabajo colectivo, de lucha, que individualmente cada uno no va a ir a ningún lado, sino que requiere una organización. Bueno, yo he militado mucho tiempo y creo que los partidos de trabajadores independientes, ¿no? Como los partidos tradicionales, son necesarios para que la gente se organice en algún lugar, que discuta, que genere conciencia. El marxismo defiende mucho la conciencia de clase, reconocerte a vos en una actividad y dónde estás parado, en qué materialidad, cómo funcionan las relaciones sociales, cómo funciona la política. Todo eso es importante y yo siempre soy propulsora de que si se puede ir generando conciencia y militar eso, hay que hacerlo. Yo te contaba antes de arrancar el podcast que hoy hace un rato estaba en la oficina y había una manifestación con bombos abajo de mi oficina, entonces yo me pongo a filmar y digo, mirá, digamos, yo hubo un comentario, acá estoy trabajando, como diciendo, y estas personas están acá cantando en el medio de la calle y cortando las rutas, la calle. Y bueno, me dejó de seguir un montón de gente, tuve insultos por todos lados, que yo no podía llegar a decir eso. Yo creo que digamos, las organizaciones sociales, esas personas, no son personas que están manifestando por el bien común, están manifestando para llevar un bien a la sociedad. Yo creo que son personas que lo hacen por plata. O sea, la política se metió en las organizaciones sociales, se metió en los partidos políticos y a través del dinero los utilizan para manejar a la gente, entonces ya no hay más lo que fuese una manifestación espontánea porque hay un derecho que le están sacando o hay algo que quieren reclamar o hay algo que realmente está mal, sino que simplemente gente que está como zombies siguiendo al quien le dice el partido político que tiene que seguir, manifestar sin tener idea qué está pasando. Y creo que eso es un problema gravísimo. Vos estuviste en la militancia, ¿dónde militaste? Yo milité en un momento en el Partido Obrero hasta que tuvo una crisis, una fracción. Pero contame cómo fue que vos entraste al Partido Obrero, qué es el Partido Obrero, cómo funciona un partido político así. Bueno, igual me dejás responderte a lo de la movilización. Sí, porque vos me decís un Partido Obrero, yo te digo, no sé, un gordo con tierra laburando, no sé, no te imagino vos en el Partido Obrero. Pero bueno, dale, contame. Pero lo de la manifestación, yo creo que sí hay manifestaciones, entre comillas, espontáneas, porque para mí nada es espontáneo, sino que son situaciones que se van acumulando, situaciones intolerantes, que en algún momento se tiene que canalizar con una respuesta. Estamos hablando de situaciones laborales, donde, no sé, si estás un montón de tiempo pidiendo un aumento de sueldo o determinados derechos laborales y no hay una respuesta ante eso, me parece perfecto que salgas a la calle y lo reclames. Y yo creo que eso es lo que vos ves en la calle, ves esa expresión. No necesariamente estás viendo a un partido político o una burocracia sindical. Obviamente que existen determinados grupos, organizaciones, partidos que tienen otra lógica de funcionamiento, en donde traccionan a las personas quizás no por una conciencia, sino por otro tipo de intereses. Y yendo a lo de la organización a la que yo pertenecía, el Partido Obrero es un partido de izquierda, trotskista, marxista, socialista. Milité varios años, empecé en la adolescencia, pero después ese partido tuvo una crisis. Es un partido que funciona con centralismo democrático, en donde hay muchos organismos, se les llaman círculos y direcciones, en donde
básicamente la militancia interviene de forma directa en las decisiones de ese partido. O sea, es el formato más democrático que yo conocí en la política lo tiene el trotskismo, a diferencia de otro tipo de organizaciones que el kirchnerismo, el peronismo no lo tiene, por ejemplo. En eso es un partido que está en constante debate y todo el tiempo está poniendo sobre la mesa caracterizaciones políticas, planteos, etcétera, etcétera. En algún momento de poner todo eso sobre la mesa no hubo acuerdo, básicamente. No había coincidencia en la caracterización política, en la forma de intervenir. Se generó algo muy raro en la propia dirección del partido, en donde, no sé, no está bueno que estén siempre las mismas personas en esa dirección tomando decisiones. Pero volviendo al tema, ¿vos salías a manifestar? O sea, el Partido Obrero te decía, che, vamos a manifestar a tal lugar, básicamente. Sí, tenés convocatorias genéricas, como pueden ser fechas, 24 de marzo, Marcha del Orgullo, pero después esos partidos intervienen en lugares de trabajo, ¿no? No sé, vas a los empleados de comercio y están en determinado conflicto, bueno, vos vas a propulsar la organización de esas personas, que se manifiesten, que hagan sus reclamos. Entonces, de alguna manera sí, estás en constante movilización, sea en la calle o en lugares de trabajo. Sí, pero yo lo que creo es que la política misma es la que les dice cuándo tienen que salir, cómo tienen que salir y qué es lo que tienen que reclamar. Entonces, en definitiva, lo que vos decís, yo quiero un ideal, de repente sos funcional al kirchnerismo, porque es el que tiene la plata. ¿Entendés? Yo creo que cuando decís la política, generalmente la gente se referencia con partidos más tradicionales, como el kirchnerismo, el radicalismo, el peronismo. En particular el trotskismo es otra cosa, cómo funciona. Pero, por ejemplo, uno de los motivos del por qué yo me fui de ese partido es que empezó a agarrar vicios del Estado, como son los vicios que tiene el kirchnerismo como organización. Que para mí lo mejor que puede tener un partido político es independencia política. Entonces, en el organizar a las personas, por ejemplo, desocupadas o en barrios populares o lo que sea, existe mucho la lógica punteril, ¿no? De, bueno, si te movilizás conmigo, vas a tener este recurso o plan social. Este plan social, claro. Que no está metido en todos los partidos políticos. Yo creo que el kirchnerismo ha hecho uso mucho de eso, porque ha sido un gobierno súper estatal, súper populista. Entonces todos esos recursos obviamente que los ha usado para conformar el aparato político que necesitaba, pero yo creo que todos los gobiernos en un punto lo terminan haciendo. Y lamentablemente algunas organizaciones que en su momento eran más independientes de ese Estado, como la izquierda, terminaron un poco absorbidas por esa lógica. Pero a la vez son los mismos gobiernos, sea quien sea, sea más de derecha o sea más populista, también necesitan de esas organizaciones sociales para contener situaciones. Sí, pero Milei en realidad lo que dijo es, mira, los subsidios no se tienen que canalizar a través de las organizaciones sociales, a través de los partidos políticos, eso tiene que ser directamente algo que el Estado se lo da, o sea, es como que ellos se apropiaron de un beneficio que les da el Estado para usar a la gente. Y lo que quiere hacer Milei es básicamente intermediar a estas organizaciones de ese tipo de planes sociales o subsidios a las personas. ¿Te parece bien eso? Yo creo que va a ser algo inevitable o va a seguir sucediendo esa gestión de organizaciones y planes o beneficios, porque es lo que te decía antes, siempre hay una burocracia o determinado sector de funcionarios que necesitan esa mesa de diálogo en donde te dicen, mira, parame la movilización que viste hoy en la calle, sí. Transás y le pedís a esa burocracia sindical o a ese aparato político que te contenga las cosas. Yo creo que como gobierno, seas el que sea, necesitas de ese instrumento. O sea, está buenísimo lo que dice, pero vamos a ver si le es viable, porque siempre para buscar gobernabilidad, lamentablemente, recurrís a las cartas más sucias que tenés. Porque un poco el Estado funciona así y para eso está en parte para la clase dominante. No importa qué tan anti-Estado seas. Me quedé con lo de la revolución. Entonces vos estás esperando una revolución del sistema. O sea, básicamente romper este sistema.
¿Vos te considerás una mujer revolucionaria? Sí, creo que igual para ser revolucionario tenés que estar en determinada actividad, militando. Yo hace bastante tiempo que no estoy en eso. eh, pero sí, creo que revolucionario es el que igual está luchando por esa revolución y creo que hay que hacerlo. Y no es una espera, no es que digo, bueno, por eso defiendo la militancia, como que uno no puede quedarse esperando a que suceda, eso se construye, porque no vamos a ser 10 gatos locos los que hagamos una revolución, no, es una conciencia que se tiene que generar en una masa, y no solo en un país, sino a nivel mundo, porque el capitalismo es un sistema mundial, entonces es un problema mundial. Sí, una de las cosas que vi, o sea, cuando nosotros nos empezamos a llevar bien y empezamos a contarnos nuestras vidas, vos en un momento me dijiste, yo si hubiese sabido quién eras, jamás hubiese hablado con vos o jamás te hubiese conocido, jamás me hubiese abierto a una persona como vos. Sin embargo, muchos de nuestros valores coinciden, somos bastante parecidos en lo que queremos, los dos creo que queremos el bien común o mejorar la sociedad. Entonces me hace pensar que muchos de los condicionamientos políticos o de lo que nosotros creemos que está bien o está mal en el mundo está dado por el entorno donde vos te criaste. Entonces, porque vos te hayas criado en un entorno totalmente diferente, tenés una tendencia y un prejuicio por un lado. O sea, a mí hoy en las redes sociales tenía cientos de mensajes que me decían, vos no podés hablar de lo que es trabajar. Vos me conocés, yo trabajo todo el día. Vos no podés hablar de lo que, como nunca te faltó nada, no podés hablar de tal cosa, como nunca. Y yo siento que hay un prejuicio enorme hacia personas como yo, que yo no puedo hablar de un montón de cosas. Lo mismo digo que desde mi lado, seguramente hay un montón de otros prejuicios para otros segmentos de la sociedad. ¿Vos qué opinás? ¿Creés que esta grieta que vivimos hoy en la sociedad está llena de prejuicios? Porque hoy nosotros nos llevamos bárbaro, podemos ir a comer, podemos charlar, te has quedado en mi casa y podemos pensar totalmente opuestos, pero creo que los dos nos consideramos el uno al otro buenas personas. Bueno, empezando por el prejuicio, lo que yo te quise decir es que probablemente nunca nos hubiéramos conocido. Eh, es para mí imposible cruzarme una persona que tenga tu trabajo, tu posición económica, porque no me muevo en ese ambiente, entonces casi objetivamente era algo imposible. No era un prejuicio, sino más como decirte, es una realidad. Sí, pero hoy sí te... Pero, espera, después yo creo que el tener determinada vida o determinada condición social no necesariamente te da entendimiento o desentendimiento. Por ejemplo, vos criticás la movilización que viste hoy en la calle y decís, yo estoy laburando y esta gente está acá cortando la calle. Hay mucha gente que piensa como vos y tiene otro tipo de trabajos y no tiene el nivel de recursos que tenés vos o tiene escasos recursos e igualmente tiene ese pensamiento. Entonces, no necesariamente tu forma de vida te condiciona en el pensamiento. Pero sí creo que desde una posición de privilegios probablemente te cueste entender un montón de otras cosas, otras formas de vida, otras necesidades, esa necesidad de terminar saliendo a la calle para reclamar un derecho. O sea, vos no tenés necesidad de hacer todo eso y lo ves a la distancia o no lo vas a ver. En ese aspecto sí creo que influye bastante. Yo he salido a la calle a protestar contra Cristina en su momento, pero lo que yo a veces creo que enceguece la discusión, porque yo lo que digo es estos partidos políticos no están defendiendo nada, no están defendiendo ningún derecho del trabajador, están defendiendo un negociado que hace el partido político para que ellos tengan plata. Entonces, en cierta forma, creo que engañan a la gente. Yo creo que ese es un discurso que está instaurado o que están intentando instaurar de que todo está partidizado o todo lo que sucede es por un aparato político. Y para mí no es así. Hay que ver, porque quizás lo que conviene es no ver que hay un montón de gente independiente, trabajadores, o sea, que hay un malestar que puede ser popular, que puede ser masivo y que no necesariamente tiene que ver con una bandera política. Yo creo que va más allá de los aparatos, el movimiento que uno ve en las calles. Pero, por ejemplo, si un libertario te invita a salir, ¿vos qué le decís? Mirá, ¿O no tiene nada que ver? no, depende de qué tan real libertario sea, porque hoy en día hay mucho libertario que no es realmente libertario,
Pero si es un libertario de verdad, le digo que no, porque particularmente los zurdos hemos sido muy discriminados y muy violentados por los libertarios, y estar con una persona que me faltaría el respeto, no podría salir nunca. Sí, pero no necesariamente todos los libertarios son iguales, ¿o no? O sea, no No, estás por eso te etiquetando digo, a las depende personas. que, a ver, si vos tenés determinada ideología económica o un plan económico diferente al que yo puedo pensar, está bien. Pero ya cuando entramos en valores humanos, en derechos, ahí hay algo que yo no puedo conciliar. O sea, el respeto es fundamental. Sí, sí, está claro, pero no necesariamente esa persona te tiene que faltar el respeto por ser libertario. No, pero generalmente el libertario no entiende la libertad del otro, básicamente. O la libertad de pensamiento del otro. Sí, eso es verdad. O sea, una de las cosas que yo decía es tipo, debemos dejar un poco al costado los prejuicios y empezar a escuchar otras campanas, porque no necesariamente todo el mundo tiene malas intenciones. O sea, un libertario no tiene malas intenciones contra un zurdo no tiene malas intenciones con un libertario. Y bueno, creo que vivimos metidos en esas discusiones que no nos llevan a ningún lado. ¿Qué opinás? Algo que te quiero preguntar, antes de hablar. Vos decís que algo en el sistema está mal. ¿Qué opinás del poder? Porque la otra vez me decías que las personas con poder son más sistemas, son los que influyen en el sistema. ¿Qué opinás del poder? Las personas con poder. Sí, obviamente que las personas que tienen poder influyen en el sistema, manejan el sistema. O sea, yo como sujeto ciudadano, cualquier ciudadano en realidad no tiene poder de decisión en su vida. Lo que tiene el capitalismo es eso, que lo único que podés hacer es vender tu fuerza de trabajo para sobrevivir, para alimentarte, para tener un techo, listo. Después si tenés otro tipo de desarrollo, bueno, copado, pero tenés que tener suerte. Y esa es como toda tu libertad. Después no tenés grandes decisiones. Algo que nosotros tenemos es la democracia, que para mí es como haberle puesto una carita linda a un sistema que en realidad democrático no tiene nada. O sea, votar cada 4 años para elegir marionetas de grandes grupos económicos, de monopolios. Bueno, es una falsa representación siempre. De hecho, viste que la gente siempre vota con la expectativa de que, bueno, algo cambie, y pasan los años y seguimos siempre en la misma encerrona. No importa qué color político está al frente o al mando de un gobierno, la situación sigue más o menos parecida, con mayor o menor crisis o contundencia, pero en cierta medida ves que no avanza mucho la situación o no progresa. Todo eso es una falsa representación. Y eso te hacen creer que vos elegís algo. En realidad no estás eligiendo nada. No estás realmente eligiendo el rumbo de tu vida. Sí, pero el poder, el sistema lo hacemos todos. ¿Por qué? El sistema no es culpable de nada. No, el sistema es culpable de todo. Si es la forma que le Pero da... es la representación de todos nosotros, el sistema. No, es que yo creo justamente eso, que no representa a todos. O sea, vos... Para mí representa a una clase minoritaria, pero después a la mayoría no lo representa. O sea, vos creés que hay personas que son las que tienen el poder, que son las que deciden cómo funciona el sistema. Sí, pero eso es una certeza. O sea, está claro, si vos mirás dónde están concentradas las grandes riquezas, es un grupo pequeño, súper minoritario. Y así funciona el sistema. Y eso está mal. O sea, ¿qué deberías hacer con esas personas? Si esas personas crearon empleo, crearon empresas, crearon que la oferta de productos sea más barata. O sea, yo me puedo comprar una computadora porque hay alguien que hizo un montón de cosas para crear una empresa que venda computadoras de manera accesible para todo el mundo. En cierta forma, esas personas son las personas que crearon que vos vivas mucho mejor. Creo que eso es un análisis muy del presente y muy reduccionista. Pero si yo te digo, ¿cómo empezó el capitalismo? Empezó porque hubo un excedente y alguien dijo, me lo apropio, y se lo apropió. Y vos decís, pero en el origen de la humanidad, pero aplicable hasta el presente, es ¿por qué alguien puede ser dueño de la tierra? O más presente, los trabajadores que están en la fábrica y producen estos libros. Esos libros se están haciendo con el esfuerzo de esos trabajadores. Porque alguien tiene que apropiarse de la riqueza de lo que está produciendo el trabajador, ¿entendés? Sí, pero una cosa es, por ejemplo, diferenciar el trabajador del empresario. El empresario tiene que tener abogados, contadores, tiene que saber de regulación, probablemente estudió un montón, analizó un sistema,
aportó capital o consiguió inversionistas, contrató a personas, armó un entorno de seguridad para que los trabajadores trabajen. O sea, si vos igualás el trabajo que hizo el empresario con el trabajo que hace el obrero, el empresario nunca va a querer armar la empresa. Pero ¿por qué? O sea, no crees en la meritocracia. No, porque es una falsedad. Viste, es como arréglese quien puede, es la ley del más fuerte, que no existe, termina comiendo. Pero querés destruir las bases. Lo que vos decías de la propiedad privada. Yo creo que vos tenés una creencia de que en otro tipo de sistema, o en el socialismo, o en el comunismo, no tiene valor la capacidad intelectual, no tiene valor el aprendizaje, no tiene valor el esfuerzo, y es al revés. Creo que es pensar en el trabajo en base a tus capacidades. Hay gente que tiene un montón de capacidades que capaz se las está perdiendo porque está haciendo libros. Sí, yo creo que hay que igualar. O sea, no es un sistema que dé la oportunidad tampoco a ver cuál es la capacidad real de lo que yo cada creo que hay uno. que igualar son las oportunidades, no los recursos. No hay que redistribuir los recursos, pero hay que hacer que las personas tengan las oportunidades, todos tengan las mismas oportunidades. Y hoy con la tecnología que hay, todo el mundo tiene la oportunidad de ver en YouTube, en donde sea, educarse, aprender cosas. Hoy las oportunidades están por todos lados como nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces, me parece que muchas veces te dicen, no, la meritocracia está mal, y el que tiene plata digamos, hizo algo mal o acumuló riqueza, y acumular riqueza está mal en sí, pero no está mal. Yo creo que ahí sí pecás de tu condición y de tu privilegio, que quizás en tu forma de vida es bastante viable la carrera meritocrática. Pero yo creo que si te vas a un lugar más abajo, esas oportunidades no existen y no se trata, ese es el problema, que no se trata siempre de voluntad. Hay muchas personas que tienen voluntad, pero realmente el entorno y la condición no lo dejan ir a ningún lado. O sea, si todo fuera voluntad, creo que seríamos todos ricos. O sea, ¿quién no quiere ser rico? Entonces, explícame. En ese sentido, o sea, tenés razón, la movilidad de clases es nula casi en Argentina. Si vos ves qué personas de las clases más bajas que pueden llegar a ascender socialmente o económicamente, por eso músicos, jugadores de fútbol, no. Entonces es verdad lo que decís, que muchas de las personas nacen en una condición, en un entorno, y van a morir en ese entorno, lo más probable. Y eso, en cierta forma, yo entiendo que esté mal, pero no veo un sistema que sea mejor. Pero si ves que está mal, ¿por qué lo aceptarías? Yo creo que es un confort o una confortación. Lo que yo te dije antes, como que terminás derrotando o aceptando lo que está instaurado, es tal como está, y se terminó acá, que es igual lo que nos enseñan desde toda la vida. O sea, en la escuela no te hablan de socialismo, de revolución. Vas ahí, aprendés que lo que hay es esto, que hay un Estado, que las formas de gobierno son esto, bajo la democracia, no hay más allá. Constantemente las ideas que se plantean van por ese lado, que no se mueva mucho el tablero de las cosas. Pero para mí está mal, es imposible. O sería bastante derrotista pensar que no se puede hacer algo más. No, tenés razón. Y esas son discusiones que están buenísimas. Pero yo creo que este sistema tiene un montón de falencias, pero no existe un sistema mejor. Probablemente, no sé, hoy con la inteligencia artificial se habla de que los próximos gobernantes van a ser inteligencias artificiales. Entonces vos vas a votar a una inteligencia artificial que va a decidir, no va a ser corrupta, va a ejecutar exactamente como lo hizo, porque en cierta forma el problema, creo que coincidimos, es que son las personas que toman las decisiones y la corrupción. El poder te corrompe y las personas son corruptas. Siempre lo fueron y siempre lo van a hacer. Entonces, yo veo un sistema donde eventualmente saquemos a las personas de esos estratos de poder, de toma de decisiones, de un montón de cosas. Lo de la IA es una incógnita, o sea, vos pones el ejemplo de gobernar. Pero como te decía antes, la capacidad de desarrollo tecnológico podría ser infinita. Pero no puede ser una revolución la inteligencia artificial. Obviamente, pero
es una incógnita de pensar, por ejemplo, con la inteligencia artificial básicamente podría pasar que la gente ya no tenga que trabajar más y que trabajen las máquinas, ¿no? La pregunta sería, ¿de qué vive después el ser humano en un sistema que se maneja por el capital? O sea, si no genera su ganancia. Bueno, pero vos sabés Y que después, o sea, yo creo que la inteligencia artificial, si se desarrolla mucho, puede llegar a un punto de contradicción muy grande con el propio sistema. No sé si me entendés. sí, pero por ejemplo, Sam Altman, que es el creador de OpenAI, que es ChatGPT, en paralelo a la creación de ChatGPT, armó una empresa y está diseñando algo que se llama la asignación universal mundial. No sé exactamente cómo es el nombre, pero él dice que va a ser tan grande el desarrollo económico que la misma inteligencia artificial va a poder proveer a todas las personas que quieran del mundo una asignación básica donde puedan vivir al menos con un confort, una calidad de vida mínima. O sea que ya no habría trabajo como tal. Vos podés no trabajar y podés vivir. En muchos países nórdicos, digamos, una empresa, una persona que no trabaja, que no quiere trabajar, tiene un subsidio que por ahí, no te digo que vivís como un rey, pero vivís. Yo creo que hablemos de algo posible, como una posibilidad, que si avanzamos a eso, en donde el ser humano no necesita vender su fuerza de trabajo, entonces ya no estamos hablando de capitalismo, para mí. Eso es lo que yo antes te decía, de que puede tener otro nombre, el cómo se conforme la sociedad, pero que es inevitable que en algún momento vamos a avanzar a otra organización social. Sí, lo loco del No sé capitalismo. si por la IA, puede ser también por otras cosas, pero la IA es una potencialidad hoy en el presente. Lo loco del capitalismo, yo me dedico a manejar dinero de personas. Entonces conozco cómo funciona el dinero en el mundo. Entonces hay tanto exceso de plata en familias en el mundo que, por ejemplo, existen fondos que invierten en actividades ecológicas. Entonces, hoy una compañía que es sustentable, una compañía B, puede obtener plata a menor tasa que una tabacalera, porque nadie le quiere prestar a una tabacalera. Entonces, en cierta forma, cómo se empieza a ordenar el capitalismo es que las personas que toman las decisiones de dónde poner la plata, empiezan a decir yo quiero poner la plata acá y no quiero poner la plata acá. Entonces empieza a generar que si vos le haces mal al mundo o a la gente, te sale mucho más caro. Entonces deja de ser rentable tu negocio. Entonces yo creo que el mundo está virando en cierta forma a través de la conciencia, a través de las personas que somos conscientes, las nuevas generaciones, que ya vemos un montón de cosas. O sea, no es lo mismo, creo que el empresario de hace 30 años que el empresario de hoy es mucho más consciente, tiene en cuenta un montón de cosas y creo que se está mutando en cierta forma. Porque cuando hablábamos de los prejuicios, vos decís, mira, las personas que tienen poder y plata, hay un prejuicio de que siempre tienen que ser malas o orientadas a acumular más capital. Y no es así. Hay un montón de gente que ya tiene todas las necesidades básicas satisfechas. Entonces quiere poner plata en algo que hace bien y yo creo que existe ese lado del mundo. Entonces vos tenés una visión por ahí pesimista de cómo funcionan las cosas. Yo soy más optimista. Creo que las mismas personas van a empezar a mejorar cada vez más este sistema. Yo creo que la pregunta sería ¿qué porcentaje de personas están buscando esa inversión de capital en otro tipo de cosas? Para mí debe ser una minoría absoluta. Y después, no te creas, no te creas. Vos y yo tenemos una diferencia de que vos buscás un objetivo más próspero para la humanidad, por así decirlo, que vos decís que eso nosotros tenemos en común. O sea, no estás pensando solo en vos, proyectás y pensás en otra forma de vida para el ser humano, ¿no? Sí. La diferencia es que vos lo ves viable y posible dentro del capitalismo. Y para mí no va a suceder nunca con el capitalismo. O sea, su esencia nunca va a permitir eso. Por más mínimas transformaciones o indicios que vos visualices, para mí es súper contradictorio que suceda. Porque siempre va a ser un sistema que lo rápido, lo redituable y lo que te dé ganancia va a estar por encima de un montón de otras cosas. Pero mira, te explico una forma que Y eso no va a cambiar nunca. Te explico una forma que puedes hackear muy fácilmente el capitalismo.
si las personas son conscientes de lo que están comprando, lo que están haciendo, a quién le dan el dinero, si voy a un kiosco y le compro, a quién es la empresa que le estoy comprando, eventualmente las empresas que hacen cosas que son malas para la sociedad, las dejas afuera. Y creo que ese es el verdadero poder de la gente. ¿Dónde vos alocás tu dinero? ¿Dónde vos le prestás atención? ¿Qué es lo que vos observás? Y el verdadero cambio está en la conciencia de la gente. Cuando las personas, digamos, no puede existir el mal si las personas lo dejan existir el mal. No puede existir una empresa que dañe a las personas si no existen personas que consumen a esas compañías. Entonces, no sé, parte de mi podcast, de armar esto, es poder llegar a consensos o transmitir algún tipo de conciencia o sabiduría para que si nosotros cambiamos la forma de pensar, nosotros entendemos cómo funciona el mundo, para mí el sistema va a cambiar, mismo en la elección de los políticos, en qué empresas le va bien, qué empresas le va mal, a quién consumimos, a quién leemos. En ese sentido yo soy muy optimista que la revolución está en las mismas personas y no tenemos, porque cuando vamos a hablar de revolución yo me imagino, no sé, tirando bombas al gobierno, rompiendo todo, ¿entendés? Yo creo que va más por un lado de cómo la gente ve el mundo. Hay algo que podemos coincidir, pero que quizás lo vemos a la inversa o no estamos de acuerdo en si es primero el huevo o primero la gallina, pero esto que vos decís, los hábitos de las personas o las cosas que consumen, yo creo que es el mismo sistema el que te empuja o te hace creer que tenés esa necesidad, ¿no? Consumís veneno, marcas que son retóxicas, pero que son adictivas, pero todo el tiempo te están vendiendo eso. Y generalmente te lo impongan como una necesidad. Inconscientemente vos lo vas adquiriendo como una necesidad. O en muchas cuestiones materialistas. Está mucho esto de tener siempre el último modelo de tal cosa, lo nuevo. Y eso creo que te lo impone el sistema mismo. Y es un laburo, hay un laburo y es un esfuerzo. Yo antes te hablaba de que el marxismo trata de generar conciencia de clase y conciencia de sí mismo. También tiene mucho que ver con eso, de el ambiente que te rodea, qué productos te rodean. Quizás más detalladamente o más finito sería pensar en eso, qué consumís, qué no consumís. Pero llegar a esa conciencia en un sistema que te tira para otro lado es bastante complicado. No, sí, yo siempre hablo no sé, vos por ejemplo, fumás cigarrillo, fumás tabaco, y vos estás alocando dinero en una industria tabacalera que lucra con la salud de la gente, matando a miles, millones de personas todos los años, usando una adicción, usando su poder de lobby para que no prohíban algo como el cigarrillo, que no tiene ningún beneficio para las personas. Entonces yo creo que el cambio está en uno mismo. Yo hablo siempre de cómo te alimentás, qué es lo que comes y no sé, creo que la revolución está en uno. Yo creo que está bueno ser consciente, yo lo soy, pero también hay que entender que porque yo deje de comprar esto, no van a dejar de existir las tabacaleras. O sea, no hay una salida individual a esas cosas. No es que porque dejemos de consumir algunas personas, lo mismo me pasa ponerle con el veganismo, el vegetarianismo. No es porque nos hagamos veganos o vegetarianos van a dejar de matar a animales. Realmente pasa por otro lado, es más estructural, es más del sistema, o sea, para mí la salida siempre va a ser colectiva y de organización, no de que, bueno, yo me fijo lo que yo consumo, veo lo que puedo hacer de mi lugar, porque realmente no interfiere en nada después. No, yo creo que sí. Mira, fíjate, hace 30, 40 años la industria tabacalera, volviendo a este ejemplo que estamos hablando, digamos, estaba en las principales, era la principal marca del mundo. Vos veías a Marlboro y estaba en todos lados. Entonces, estaba impuesta en toda la sociedad como algo natural. Había médicos que hacían publicidades fumando un cigarrillo. Y la conciencia de darnos cuenta qué es lo que hacía, cambió eso. Yo creo que después hay otras cosas, no sé, como el consumo de azúcar, el consumo de alcohol, que yo siempre hablo. Creo que también es esto mismo, que es lo que yo veo que en el capitalismo está mal, cuando las compañías
utilizan las adicciones o las debilidades de las personas para lucrar, pero a medida que nos vamos dando cuenta vamos modificando los hábitos, las conductas. Sí, pero ponele, te pongo otro ejemplo. Nosotros estamos, yo por lo menos vengo de una provincia en donde se fumiga mucho. O sea, literalmente tenés cáncer en todos lados. Tenés cáncer en la tierra, tenés cáncer en el agua. ¿Por qué? Por los campos, por las fumigaciones. Después todos esos alimentos, todas esas frutas que vos comés, literalmente te está dando cáncer. Son provincias en donde más se fumiga, por ejemplo, que la gente nace con malformaciones y demás. Y todo eso se hace porque es más redituable. Y vos no lo puedes evitar como ciudadano. O sea, vas a terminar yendo al súper, al almacén o a donde sea y vas a terminar consumiendo eso. Y eso como ejemplo, pero después en la vida cotidiana hay un montón de cosas que son re tóxicas y re dañinas y que no cambian solo por ser o no ser consumidor. ¿Me explico? Hay cosas que ya el nivel de contaminación es muy zarpado. No, es Yo verdad. por eso siento que me posiciono en un lugar donde trato de verlo más amplio. No, es verdad. O sea, una persona no puede hacer nada, pero sí podemos, de cierta forma... O sea, como que capaz que esquivás un par de balas, pero atrás te vienen otras 50 de otras cosas. No es fácil. ¿Me explico? La lucha no es fácil. Alexa, ¿vos te considerás feminista? ¿Qué opinas de esta corriente que habla de los hombres son machirulos? Mismo a nosotros nos pasó en Survivor, donde por ahí éramos una tribu patriarcal y nos acusaban de machirulos. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre lo que es la masculinidad y el machismo. Y creo que muchas de las corrientes del feminismo confunden todo y simplemente atacan al hombre por ser hombre o por que el sistema es patriarcal. ¿Vos qué opinas? Bueno, no soy feminista, no me identifico con el feminismo. La persona que es socialista históricamente se ha delimitado con el feminismo. Hay muchas cosas. Lo más básico sería esto, ¿no? De que generalmente recae en contraatacar o echar una culpa en el género masculino. O de que es un problema más cultural, todo más superficial de alguna manera. Cosa que yo no comparto. Y que obviamente, bueno, vos lo viste en Survivor. Si sos una persona que tiene conductas machistas, las sé reconocer y te las voy a remarcar. Pero entiendo que el problema de la mujer en general, como mujer oprimida, no va a cambiar porque yo te ataque a vos y lo ataque a otro y a otro. No es una batalla cultural, sino que pienso que es algo más grande y más estructural. Y en el feminismo está esta idea de que, como te digo a vos, que dentro del propio sistema capitalista se puede solucionar o se puede mejorar la vida de la mujer. Porque hay una creencia también en las leyes, en la democracia, cosa que una persona socialista no lo tiene. Yo creo que eso tiene patas cortas, ¿no? Vos podés avanzar en determinados derechos como mujer, pero después en algún momento vuelven a ser avasallados. Y siento que dentro de la propia organización social hay algo de que se sirve de la opresión de la mujer. El socialismo te habla por ejemplo, de la doble opresión de la mujer, ¿no? A diferencia del varón, la mujer está doblemente oprimida, una por ser trabajadora y otra por ser mujer. Después esa opresión también sucede dentro de la misma familia trabajadora. Pero el socialismo entiende que, por ejemplo, cuando hablamos de revolución, la mujer tiene que estar hermanada con el hombre para esa revolución. Y entender que si tenés un compañero de clase, es de tu propia clase. Y tenés que encauzar una lucha en conjunto. El feminismo divide mucho eso, lo fracciona. De hecho, yo milité mucho tiempo, he ido a muchas marchas y ha pasado de que de repente te dicen, bueno, los hombres no participan de esta movilización o no participan de esta reunión. Y yo creo que tenemos que ser todos parte. Porque de hecho hasta puede ser fructífero en el sentido de que el hombre aprenda y comprenda cuál es el malestar y la opresión que tiene una mujer. Sí, o sea, es una perspectiva muy distinta.
es bastante sexista el feminismo. Sí, yo creo no soy sexista. Que en cierta forma divide y el hombre, la mujer, la energía masculina, la energía femenina, siempre van en conjunto y en conjuntos donde crean lo mejor para todos. No, yo creo que el feminismo es una energía masculina queriendo atacar al hombre y esa no es la forma de hacer que el hombre sea más consciente de los derechos de la mujer o lo que necesitan. Pero bueno, vamos terminando y te voy a hacer una última pregunta más sobre vos. Te mudaste acá a Buenos Aires, estás con nuevos proyectos, nuevas ideas por lo menos, estás saliendo de tu casa, estás yendo a un lugar nuevo. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál crees que es el propósito del humano y cuál crees que es tu propósito acá, en esta tierra? Mi propósito creo que puede ser o debería ser el propósito de todos. Tiene que ver con esto de buscar un mejor futuro para la humanidad. De pensar en lo colectivo, de pensar en lo humano, de poder proyectarse de otra forma en la vida. Yo no creo que el ser humano esté hecho para sufrir, para renegar y para estar todo el tiempo en rebuscársela, sino que podría disfrutar del ocio, de la creatividad, de una forma más amplia. Y creo que debería ser una búsqueda para el ser humano. Pero el sufrimiento no es parte del proceso también. Es como uno sufre, rompe, aprende. Sí, pero yo te hablo de sufrimientos innecesarios, que no son necesarios. Sí, obviamente, después emocionalmente vamos a vivir 1000 cosas, pero te hablo de algo más general, más de sociedad. Bueno, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿Qué vas a hacer acá en Buenos Aires? Mis próximos pasos son mudarme, estoy en ese proceso. No sé si es vida nueva, pero bueno, es un cambio de ciudad, cambio de gente, cambios absolutos. El post-Survivor también es cambio de entorno, nuevas actividades, nuevos posibles proyectos. Mi idea es encaminarme a ver qué puertas se abren en un lugar que me parece bastante enriquecido de oportunidades como Buenos Aires. ¿Gracias al capitalismo? No. Bueno, gracias Aixa. Lamento a los que vieron hasta esta hora y están esperando que nos demos un beso, que no va a pasar, pero bueno, gracias por venir y un placer hablar con vos. Gracias.